Bueno, bienvenidos de parte de Total Abogados. Estamos súper contentos de que nos estén acompañando en este webinar respecto a la nueva ley de pensión de alimentos, que es la ley 21.484, que establece la responsabilidad parental y el pago efectivo de las deudas de pensión de alimentos. Y hoy día tenemos la suerte de que nos acompañe Camila Lillo. Camila es abogada experta en materia de familia, trabaja en el equipo de Total Abogados y nos va a estar comentando algunos aspectos como centrales de esta ley. ¿Cómo estás, Cami? Hola, buenos días. Eh, Qué agrado estar con ustedes hoy día. Idealmente que puedan hacer todas sus preguntas para que esto les sea de gran utilidad desde este mes en adelante, para todo lo que tiene que ver con el pago de la pensión de alimentos. Así es, porque efectivamente desde el sábado pasado entró en vigencia esta nueva ley. Esta es una ley que obviamente bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero así a modo de introducción, pone al Tribunal de Familia en un rol mucho más activo en un tema que es histórico, que todos sabemos que son la realidad que en nuestro país existe, donde hay muchas deudas de pensión de alimentos y que eso obviamente conlleva un montón de efectos tanto en los niños, las niñas, los adolescentes y en sus padres, así que hay cuidadores. Entonces entendemos que esto es un tema de alta relevancia que queremos compartir con ustedes, queremos que se informen y por eso les damos las gracias por estar hoy día informándose junto a Total Abogados. Cami, antes de partir un poco de lleno con este tema, a mí me gustaría hacerte una pregunta como me gustaría que, antes de que hablemos de la ley, porque la ley tiene un montón Ujú. de características y temas que es súper importante tener en consideración, me gustaría que entráramos un segundito como antes de la ley, antes en el fondo del tema del cumplimiento, porque entendemos que para que en el fondo se pueda pedir el cumplimiento de la pensión de alimentos, tiene que ya haber un proceso en curso, una demanda judicializada o una mediación aprobada por el tribunal. Entonces quería que nos comentaras un poquito cómo se regula la pensión de alimentos hoy día en Chile y cómo funciona esto hoy día en la práctica de que efectivamente la persona se vea en una obligación de pago. Perfecto. Bueno, efectivamente la pensión de alimentos primero se debe regular para que exista la exigencia, ¿ok? Porque la obligatoriedad siempre está, así lo establece nuestra legislación, ¿cierto? Pero para que quien debe y tiene la facultad de exigir eso, debe estar regulada. ¿Y cómo se regula? Bueno, a través de dos formas, ¿ok? La primera es a través de una mediación, que es una instancia absolutamente voluntaria, ¿ok? En la que ambas partes se someten a esta especie de negociación guiada, ¿cierto? Y en el evento que se logre un acuerdo, ese acuerdo se judicializa, se solicita aprobación por parte del tribunal y va a tener el mismo valor que una sentencia porque consiste en un equivalente jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediación, ¿cierto? Va a tener el mismo valor como que se hubiese llegado a un acuerdo por pensión de alimentos a través de un juicio completo, ¿ya? Y la otra instancia se produce derechamente cuando este proceso de mediación no se lleva a cabo por la inasistencia de quien obviamente está interesado o quien no está interesado, esta se puede frustrar, o cuando precisamente no se llega a acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luego de eso se debe a quien le interesa que esto se regule, y esto para cualquier materia en el ámbito de familia, ¿ok? Si es que en la mediación no obtuve el resultado adecuado, que conforme a mis intereses y mi expectativa estoy buscando, pues entonces lo que debo hacer es demandar y judicializar el proceso. Judicializo el proceso como con la interposición de una demanda. Para esa demanda, obviamente, voy a necesitar el patrocinio de un abogado, ¿cierto? Definir cuáles son mis expectativas, definir qué es lo que yo puedo acreditar en un procedimiento. Y ahí se interpone la demanda y el tribunal, como es su obligación, ¿cierto? Debe dar una respuesta a esta interposición. Y en el evento que se cumpla con todos los requisitos de admisibilidad, que dentro de los cuales está esta mediación frustrada, bueno, va a dar curso al proceso. El proceso contempla distintas etapas, ¿ok? Una etapa preparatoria, que es una primera audiencia donde nuevamente se va a explorar la posibilidad de un acuerdo, pero ahora no frente a una mediadora, sino que frente a una consejera técnica y además frente a un tribunal, ¿ok? El tribunal debe aprobar y generalmente también proponen bases de acuerdo, ¿ya? Cuando indagan un poco más en los antecedentes de la causa. Si eso no procede, bueno, se va a frustrar en la misma audiencia la conciliación, ¿ok?
y se va a avanzar hasta la etapa probatoria. Las partes deben ofrecer pruebas respecto de la cual se pretenden rendir en el juicio. Y esto es súper importante, porque quien demande pensión de alimentos, o por otro lado, quien es notificado de una demanda de pensión de alimentos, sus intereses que establezca en la demanda o en la contestación deben ser acreditados. El mayor éxito en términos de resolución de conflictos en materia de familia se basa en términos probatorios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo indico que el alimentario, ¿cierto? Mis hijos o quien tengo yo el cuidado personal tienen un sinfín de necesidades, idealmente que nos respaldemos de todos esos gastos, por mínimos que sean, porque aunque ustedes no lo crean, la mayor cantidad de comprobantes es lo que va a tener más fuerza hacia el futuro. De todas maneras. Lamentablemente es así, ¿ok? Y también por otro lado, para quienes son notificados de una pensión de alimentos, quienes logran acreditar claramente cuál es su capacidad económica, ¿ok? Y cuáles son sus gastos, eso también va a permitir una regulación equitativa, ¿ya? Equitativa conforme a las capacidades y facultades de cada uno. Entonces, esta conciliación no se da en esta primera audiencia, ofrecemos la prueba y lo que va a hacer el tribunal es que va a fijar una audiencia de juicio. Ahora, ¿qué es lo otro súper importante? Dentro de la materia probatoria, ustedes siempre tienen que tener en consideración que una de las principales herramientas son los peritajes. Quizás implica invertir un poco en un profesional ajeno, ¿cierto? Ya el abogado tramitador, pero que de todas maneras va a permitir dar cuenta al tribunal cuáles son las necesidades, las condiciones y el estado en el que se encuentra para efectos de regular un monto en el futuro, ¿ya? Perfecto. Y bueno, luego de eso también tenemos la posibilidad de oficio, ¿cierto? A instituciones para que éstas informen, ¿ok? Pero eso es a grandes rasgos. Como, claro, Exacto. El escenario cuando yo judicializo el proceso, cuando no llego a acuerdo en una mediación, ¿ya? Y finalmente eso se traduce en una audiencia de juicio que finalmente cada una de las partes va a rendir su prueba y el tribunal va a tomar una determinación, ¿ok? En términos de acoger o no la demanda y segundo, de regular un monto en el evento que acoja la demanda. Súper bien, Cami, y efectivamente eso es lo que nosotros siempre en Total Abogado estamos reiterando, que es la importancia de que la pensión de alimentos quede regulada a través de un mecanismo formal, ya sea la mediación por un lado, o si no, a través de una demanda de pensión de alimentos. El que no regula la pensión de alimentos y solo llega a un acuerdo de palabra no tiene ninguna validez legal como para hacer exigencia que hoy día la ley está impulsando en materia de cumplimiento. Entonces, ahí la Cami lo explicó súper claro como cada una de las etapas, que se puede hacer primero obviamente por mediación, después está la instancia de tribunal y que incluso en el tribunal también se puede llegar a un acuerdo, ¿ya? Ahí, una vez que se tiene una pensión de alimentos regulada, que eso ya es el escenario que hoy día muchas personas tienen, Cami, yo quería ahí también como que destacáramos este punto súper importante, que la pensión de alimentos debe generalmente depositarse en una cuenta que habilita el tribunal y que también es un error que muchas personas hoy día cometen, que depositan los montos de pensión de alimentos en una cuenta personal del banco, en una cuenta corriente, en la cuenta RUT histórica que tiene la persona que presenta la demanda de alimentos, que en el fondo es el alimentario o su representante. Entonces se produce este tema de que después para el tribunal rastrear lo que se va pagando mes a mes se va haciendo complejo y en el fondo se identifica una deuda que no debería estar. Eso también nos pasa mucho. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Desde ese punto de vista, primero, hacer presente que cuando se regula una pensión de alimentos, nacen obligaciones para ambas partes, aunque no lo crean. Y la primera obligación para quien está solicitando la pensión de alimentos es aperturar la cuenta que el tribunal determina. Es una cuenta especial para estos efectos y es parte de nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que el propio tribunal hacia el futuro pueda efectuar los respectivos cálculos, ¿cierto? Para determinar si es que en el futuro se va devengando o no deuda. Y por otra parte, quien es obligado al pago de la pensión de alimentos a través de una sentencia tiene
dentro de sus obligaciones el pago efectivo en esa cuenta aperturada. De lo contrario va a suceder lo que ha venido sucediendo históricamente, que es que son notificados de una liquidación, una deuda que no les coincide con lo que han iniciado anteriormente. Y claro, ¿por qué? Porque efectivamente está, no, es que yo llegué a un acuerdo que se lo Claro, pago le pasaba directamente, plata. algunos meses Sí, por mano, pago una pago una cuenta, cuenta. nos acordamos de esto. Y eso, Sí, lamentablemente, si es que no queda registrado en el tribunal, entonces no no existe. existe, Y sí. el tribunal lo que va a hacer es decir, su obligación ¿cuál era? Aperturar una cuenta. ¿La aperturó? No, sí. ¿Cuál era su obligación? Depositar en la cuenta. ¿Lo hizo? No. Pues entonces, estas son las consecuencias. Efectivamente, cuando pueden llegar a tener respaldo por escrito del haber pagado esto, bueno, estamos en un escenario en que podríamos objetar una posible liquidación, ¿cierto? Obviamente dentro del plazo de 3 días de ser notificada, y tratar de lograr revertir esta situación morosa, ¿ya? Súper Pero importante ese punto, efectivamente, Cami. Sí, y efectivamente ahí yo te quería hacer una pregunta, porque, bueno, como los que nos están viendo no son abogados, muchos, algunos sí, pero obviamente aquí es súper importante explicar lo que es la liquidación y qué consecuencias tiene, porque yo creo que en base a eso vamos a poder explicar de mejor manera qué está pasando hoy día con la nueva ley para garantizar el cumplimiento de la pensión de alimentos. perfecto. Una liquidación es la realización de una operación matemática por parte de un funcionario específico del tribunal, ¿ok? Y esta liquidación se puede producir a solicitud de parte, ¿ok? Es decir, alguien que tenga dudas con lo que se le adeuda o con lo que se le ha ido pagando, o quien tiene dudas con lo que ha pagado, puede solicitar una liquidación, es decir, que el tribunal indique que un funcionario de su equipo realice un cálculo de lo que ha ingresado a la cuenta de pensión de alimentos que indicamos recién es la obligación para aperturar, ¿ok? Y segundo, que haga el cálculo de, primero, conforme al reajuste, a cuánto equivale y equivalía, ¿cierto?, la pensión de alimentos en todos estos meses de que se reguló. Y de esta manera, el funcionario del tribunal va a indicar, a la fecha se debió haber pagado X y los abonos corresponden a tanto, por lo tanto, lo que se adeuda es cero o lo que se adeuda es X, ¿ok? Esa actuación, el tribunal, una vez que tome conocimiento de esta liquidación, va a ordenar que se notifique. ¿Ok? ¿Para qué? Porque obviamente como estamos en un proceso bilateral, eso quiere decir que cada parte debe indicar cuáles son sus pretensiones, entonces lo que sucede es que, primero, se le va a notificar a la otra parte, ¿ok? Y la otra parte debe hacer sus alegaciones que en derecho correspondan dentro de un plazo. El plazo es súper acotado. Entonces, quien sea notificado de una liquidación y esa liquidación ustedes no estén conforme o no están de acuerdo o no la entiendan, bueno, tienen que tomar carta en eso. Efectivamente, esto es algo que pueden hacer a través del trámite fácil en el Poder Judicial. Pero ¿qué es lo importante? Que la objeción de una liquidación es algo absolutamente procesal, ¿ya? Acá no estamos hablando de que no, es que yo pagué y tengo comprobante. No, eso no es una objeción. Una objeción tiene un contenido, como lo dije, procesal. Se debe señalar norma respecto de la cual estoy fundando mi objeción, hacerlo dentro de plazo y además acreditar de qué manera se complementa lo que yo estoy indicando en esta objeción. Entonces, luego del transcurso de estos 3 días, si es que yo objeté la liquidación dentro de plazo, el tribunal va a tomar una decisión. Y pueden ser 3 decisiones. La primera es que va a dar traslado a la otra parte, eso quiere decir que le va a dar la oportunidad a la otra parte de argumentar algo sobre lo que yo mismo planteé en la objeción. Y segundo, la otra alternativa es que derechamente va a ordenar que el funcionario del tribunal practique una nueva liquidación con lo que nosotros le hemos presentado a través de la objeción. Y ahí se va a ocurrir otro cálculo. Ahora bien, si dentro de esta liquidación y transcurrida la objeción, ¿cierto? Ya no hay otra discusión, hay que solicitar, y esto también es súper procesal, esa es la importancia, ¿cierto?, de estar patrocinado por alguien de la confianza de ustedes que esté muy encima de la tramitación de la causa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo no hago las solicitudes respectivas, la liquidación va a quedar ahí, ¿ya?
si no está firme y ejecutoriada, va a seguir quedando ahí. No voy a poder hacer solicitudes de apremio, no voy a poder solicitar oficio, no voy a poder hacer nada, ¿ya? Porque así es la ley y porque así es la etapa procesal. Entonces, luego de eso, que ya tengo una liquidación ejecutoria firme y ejecutoriada, ¿cierto? Puedo comenzar, en el evento que exista deuda, a solicitar apremios. Y ahí es donde nos embarcamos, ¿cierto?, en estas nuevas herramientas que la ley establece para exigir ese cumplimiento. ¿Ok? Distintas herramientas. Yo sé que hasta antes de esta nueva legislación existía, ¿cierto?, este sentir muy común, que era que lamentablemente no se obtenían muchos resultados. ¿Ok? Y que estos resultados eran muy difíciles de conseguir, eran prácticamente nulos, no existía disposición de los tribunales, etc. Pero claro, tenemos que tener súper presente además que esta disposición por parte de los tribunales parte, ¿cierto?, por el impulso procesal del interesado. Y eso no se consigue sino a través de una buena tramitación de una causa. No te escuchamos, Nicole. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí sí? Perfecto, Sí, ya. ahí sí. Tuvimos una pequeña interrupción técnica, pero antes de que empecemos, porque súper bien, Cami, yo lo entendí súper claro, igual tenemos algunas preguntas que las vamos a resolver ahora, porque después nos vamos a pasar ahora como, porque ya entendemos que está la liquidación, que es en el fondo como, diciéndolo en lenguaje más simple, quizá es como la cuenta final de si existe o no una deuda y de cuánto es esa deuda, en el fondo, y es lo que nos permite a nosotros habilitar, tanto desde el lado del demandante como del demandado, qué alternativas existen en el fondo para el cumplimiento o para hacer exigible ese cumplimiento. Y con esa parte también nos vamos a ir a la nueva ley, pero antes quiero resolver 3 preguntas con la Cami que nos han hecho del público. La primera, Cami, es, dice que hay una persona que firmó un acuerdo donde se estipulaba que el primer pago era desde el 21 al 25 de mayo, pero aún no le llega un número de cuenta. Revisó las causas del Poder Judicial y no aparece ahí. ¿Qué pasa con el retraso que tendrá después del 25? No A sé ahí ver, si... la consulta es quién está obligado al pago, es decir, estoy obligado al pago y todavía no me notifican la cuenta. Sí, esa es la pregunta que queremos hacer. Aquí Ya, vamos a dar una respuesta. Yo también tengo la misma duda. No sé si es una si persona que ese es está en el, calidad de demandante o de demandado. ya, si es el caso del demandado, bueno, tiene que gestionar con su abogado patrocinante que se dé la posibilidad del pago por consignación en el tribunal. Y va a ser cargo de la otra parte solicitar con posterioridad el giro de ese dinero a una cuenta, en ese caso, al momento que aperture la cuenta de ahorro. ¿Ok? Esa es la manera, consignar los fondos en el tribunal. ¿Por qué? Porque derechamente la posibilidad es, yo estoy obligado, yo no puedo tener excusas para el no pago. Pues entonces, si la otra parte no ha hecho lo que le corresponde, que es aperturar la cuenta, la ley establece esta última herramienta que es el pago por consignación. Es decir, yo le deposito al tribunal en una cuenta corriente del tribunal, ¿ok? Lo que corresponde al pago por pensión de alimentos. Y va a ser la otra parte quien determine de qué manera solicita el tribunal que se gire esa plata, ¿ok? Pero Súper. yo sí o sí debo cumplir. La no apertura de la cuenta no es, no me exime a mí de responsabilidad en el pago, ¿ok? Si esa era la pregunta, esa es la respuesta.
Bueno, ahí nos va a comentar la persona que nos hizo esta pregunta respecto a si que le quedó clara la respuesta o tiene alguna duda más que podamos resolver con posterioridad. Después hay otra pregunta, una persona que paga pensión de alimentos, que dice que él tiene entendido que se debe depositar un porcentaje del sueldo, el cual ya se estableció, y que en su caso es un poco más de 150.000 pesos, y que la mamá de su hijo tiene la custodia de su hijo, le dijo que podía pagar 140.000 y que con eso le alcanzaba de sobra, lo que quedó registrado en conversaciones. En el caso que haya desacuerdo, ella puede mandarme por pagos incompletos. Bueno, eso es efectivamente lo que habíamos Sí, conversado en un inicio, Cami. exacto. Que si no tengo ese acuerdo materializado en un equivalente jurisdiccional como una mediación, transacción, conciliación, o derechamente en una sentencia, entonces no tiene validez y ella en el futuro podría demandar por ese saldo insoluto que va Por esos 10.000 devengando pesos. mes a mes. Exacto. Claro. Pero que en el transcurso de un año, de 10 meses, se van a ir acumulando y ojo, que se Sí. van generando intereses. Sí, eso también es súper importante considerarlo. Y es que cuando nosotros hablamos de la importancia de la regulación de la pensión de alimentos, no solamente hablamos de que es importante que se regule la primera como demanda o la primera vez que se habla de alimentos, sino que existe una regulación permanente en el tiempo si es que hay modificaciones, si es que hay aumentos, si es que hay rebajas, y de común acuerdo la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo con 140.000 quedo perfecto, súper bien, es un gran avance ahí de comunicación entre las partes, pero eso tiene que quedar plasmado en una sentencia del tribunal, si no, como dice la Cami, la persona después, las relaciones además son súper variantes en el tiempo, y la persona sola va a ir acumulando una deuda en las liquidaciones, que además le va a generar como una serie de problemas. Y la última pregunta que tenemos acá, y con esto nos vamos al tema del cumplimiento, porque está súper relacionado, es que hay una persona que demandó al papá de su hija, pero él no cumple lo que está quedando en mediación. Y aquí nos vamos al tema del cumplimiento. Así que dale, Cami, contesta esta preguntita y Perfecto. con eso estamos. Efectivamente, si es que un acuerdo válido, que es lo que hablamos al principio, no se está cumpliendo, bueno, la ley establece estas herramientas, que parten por la solicitud de liquidación y terminan con solicitudes de apremios, ¿ok? Apremios que en la actualidad son muchísimos, ¿ok? Lo cierto es que hasta antes de la legislación teníamos como mayores apremios el arresto nocturno, ¿cierto? La reclusión, la suspensión de la licencia de conducir, etcétera, pero la nueva legislación estableció una perspectiva un poco más patrimonial en términos de apremio, ¿ya? Y obviamente, porque en definitiva lo que uno busca es la atribución patrimonial, que son efectivamente los dineros devengados y adeudados. Y por lo tanto, estas nuevas herramientas traen un foco súper específico en qué? En las cuentas corrientes de los demandados, ¿ok? En sus propias capacidades patrimoniales, como por ejemplo en la adquisición de bienes raíces, de vehículos, ¿ok? Y De finalmente préstamos incluso. de préstamos, es decir, que alguien que tiene una gran capacidad crediticia y que eso le genera estar en un estilo de vida que ustedes dicen, bueno, yo lo veo con un estilo de vida que no se condice con la pensión de alimentos que paga, Claro. ni con lo que adeuda en la actualidad. Y finalmente, cierto, como última herramienta, el retiro de fondos previsionales, ¿ok? De cotizaciones obligatorias. Pero son los tres principales ejes que esta nueva legislación nos trae para efectos de lograr el cumplimiento efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente lo que se está vulnerando son derechos de los alimentarios, ¿ok? ¿Derechos a qué? A no solamente la retribución en términos patrimoniales, sino que derechamente a su desarrollo. ¿Por qué? Porque Súper. pensemos que la pensión de alimentos es una pensión que se regula para cubrir necesidades de toda índole. Y esto es súper importante para que lo tengan en consideración ambas partes. Yo al momento de solicitar una pensión de alimentos debo contemplar necesidades de toda índole. Una persona normal, es decir, como un adulto. ¿Qué significa? Alimentación, educación, electricidad, calefacción, vestuario, recreación, vivienda, Movilización. todos esos ítems van en una pensión de alimentos. Si por otro lado yo veo que se están contemplando ítems que no se condicen con las necesidades de los alimentarios, también tengo el derecho de cuestionar aquello ante el tribunal, ¿ok? Y bueno, entonces, cuando estamos frente a una deuda, lo que yo he venido diciendo desde esta nueva legislación
es que hay que preparar procesalmente la última instancia, ¿ok? Porque no se trata de solicitar una liquidación y luego el retiro de fondos previsionales. El tribunal no va a acceder, porque procesalmente la ley no lo establece así. La ley lo que hizo fue graduar los apremios. ¿Para qué? Para que en la última instancia lleguemos a eso, porque derechamente Claro. también son derechos sociales, ¿ok? Y entonces, si yo quiero lograr obtener eso, debo preparar procesalmente el procedimiento. Y eso lo hago a través de distintas solicitudes de tramitación de los apremios, de dar cuenta al tribunal de todo lo que he hecho en este camino y que aún no tengo una resolución favorable en términos del pago de la deuda. ¿Ok? Eso para que lo tengan todos en consideración, ¿ya? Porque es súper Sí, importante lo súper que la ley importante. establece y la expectativa de quien es titular de un derecho de pensión de alimento. Sí, y ahí lo que dice la Cami es muy cierto, porque antiguamente, y aquí como para hacer un poco el contraste de lo que había antes y lo que existe hoy día con la ley 21.484, que es la ley que hoy día estamos como conversando un poquitito más en profundidad, es que antiguamente existían muchas medidas de apremio, pero a mí me pasa, Cami, que yo siento que no eran tan efectivas, porque que una persona pase, que el deudor pase una noche detenido con una reclusión nocturna, si bien es un pésimo rato y es una situación súper desgastante emocionalmente, no soluciona el problema de raíz, ¿ya? Lo mismo ocurre como con otro tipo de medidas que comúnmente la gente utilizaba, pero sobre todo esa. Incluso en algunos casos generaba hasta más problemas, porque si la persona trabajaba de noche o trabajaba en un horario que era incompatible con esta medida cautelar, muchas veces quedaban sin trabajo. Entonces, eso además le generaba en el fondo como un doble perjuicio en el sentido del cumplimiento de su obligación de pensión de alimentos. Y hoy día esta ley, además de lo que tú señalas, Cami, que es súper importante, que es cómo tiene la capacidad, en el fondo, de ser mucho más activa en conseguir fondos que antes no se podían conseguir, que el deudor, o sea, que muchas veces el deudor no tenía como una liquidación como muy importante de sueldo, estaba sin trabajo, pero tenía a lo mejor fondos mutuos, depósitos a plazo, tenía dinero en el fondo para hacer efectiva la deuda, hoy día sí pone en el fondo al tribunal más activo para conseguir esos fondos. Antiguamente como que quedaban ahí como en el aire. Eso también es súper importante destacarlo. Y no sé qué opinión tienes tú al respecto. Sí, precisamente que, a ver, lo importante es que se entienda cómo se llega a eso, ¿ok? Si yo tengo conocimiento de que él pudiese tener cuentas de ahorro, o ella, ¿cierto? Porque acá no estamos Sí, clasificando esto en un género. por Eh, género. exacto. Sino que si advertimos que mantiene cuentas corrientes, fondos, ¿cierto? Yo le debo solicitar al tribunal que primero se indague eso, ¿ok? No con mi palabra, sino que a través de un oficio. El oficio va a arrojar como resultado que efectivamente tiene distintas cuentas de apertura en distintas instituciones financieras y luego de eso solicitar efectivamente las medidas cautelares, como por ejemplo de retención. ¿Ok? Esto no significa que se va a hacer el retiro de inmediato, sino que se van a congelar esas cuentas hasta que se determine efectivamente cuál es la deuda total, cuáles son los saldos totales, etcétera. Y de esa manera generar luego el retiro y el depósito de la institución a la cuenta o de la institución a la cuenta apertura del propio tribunal. ¿Ok? Y para eso hay plazos que en algunos casos, dependiendo de la institución, van a ser de 15 días hábiles y en otras de 10. ¿Y qué es lo importante? Que en el evento que las propias instituciones no cumplan estos plazos de retención y posterior retiro o traspaso de fondos, ¿cierto? Los responsables van a ser los directores de las instituciones. Y eso también hay que solicitárselo al tribunal, ¿ok? El tribunal no lo va a sancionar de oficio porque eso no sucede, ¿ya? Nuevamente nos volvemos a este impulso procesal, que es lo que estábamos hablando durante todo el Claro, seminario, como esta ¿cierto? Que lo proactividad. importante es, exacto, que la parte lo tramite como corresponde. Y eso se logra a través de solicitudes. Claro, y por eso es muy importante también la experiencia del abogado en esta materia y sobre todo que sean abogados y abogadas que se manejen perfectamente bien en materia de familia y estén con las actualizaciones legales súper al día. Aquí tenemos dos preguntas más, Cami, que yo creo que esta pregunta estaba relacionada con la anterior, con la persona que comentaba que tenía su tema del cumplimiento a través de la mediación,
ya dice que cómo lo puede hacer para demandarlo de nuevo. Yo creo que aquí la pregunta no es demandar, sino exigir el cumplimiento, ¿verdad? Exacto, ahí tenemos dos alternativas. Primero, si lo que yo únicamente quiero es perseguir lo que se materializó en la mediación, bueno, debo iniciar una causa de cumplimiento de alimentos. Pero por otro lado, si lo que yo quiero es, además, que este monto se aumente, ¿ok? O se modifique porque precisamente las necesidades de nuestros hijos ya no son las mismas, ¿ok? Lo que sucede es derechamente que yo interponga una demanda. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un cambio de circunstancias, un cambio que me permita a mí sostenerle al tribunal que es necesario que se regule un monto superior a través de una demanda de aumento de pensión de alimentos. ¿Ok? Entonces, con una mediación, y esta es la importancia, con una mediación o con una sentencia de un monto regulado con anterioridad, yo tengo dos alternativas y dos derechos. Primero, si soy alimentante, tengo el derecho de solicitar la rebaja de la pensión de alimentos si es que mis capacidades económicas han mermado o han disminuido, ¿cierto? O visualizo que las necesidades de mis hijos, ¿ok? Ya no son las mismas que eran en ese minuto y puedo Claro. solicitar la rebaja de la pensión de alimentos. Por otro lado, si soy alimentario, ¿ok? El derecho que tengo es demandar y exigir el cumplimiento de lo adeudado si es que existe deuda y por otro lado el aumento de la pensión de alimentos. Entonces, para todos los caminos, ¿ok? Debo tener siempre judicializado este acuerdo. Y dependiendo del área y el sector en el que esté, ¿cierto? O a quien represento, pues entonces tengo distintas acciones a interponer, ¿ok? Por favor, y esto es súper importante, quienes no tengan la capacidad de poder ir cubriendo una pensión de alimentos que en la actualidad se escapa de sus capacidades económicas, hagan algo, porque esa deuda, si no hacen algo, lo único que va a generar es que se va a ir devengando mes a mes. Y crece y crece, después se vamos va a a cada tener... vez más como, o sea, menos manejable. Exacto, exacto. Se sale de control. Efectivamente, ese es un punto súper importante que toca la Cami, que efectivamente nosotros, y que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes y a las personas que se acercan a nosotros respecto a que se fijen si la persona, el deudor en este caso, o la deudora tiene un monto de pensión que se le hace imposible pagar, es preferible en el fondo intentar la instancia de una rebaja de la pensión de alimentos porque sus facultades económicas cambiaron, porque se quedó sin trabajo, o porque está trabajando en un lugar con un sueldo más bajo, o porque nació otro hijo que tuvo, o porque hay cualquier circunstancia personal que hace variar el monto que originalmente se fijó. Nosotros siempre recomendamos que la persona intente oficialmente rebajar la pensión de alimentos antes de entrar en ese incumplimiento de pago. Súper importante ese Exacto. punto, Cami, y también el otro punto también súper importante, y ahí te doy la palabra, Cami, que es el tema de el cumplimiento también, de parte de la proactividad del demandante, porque a veces también se va acumulando esta deuda gigante, y es mucho mejor solicitarlo antes, cuando todavía hay una disponibilidad económica para hacer efectivo el cumplimiento, que esperar años y que de repente te ves con una deuda millonaria, que al final, si la persona no tiene una capacidad de pago o no tiene fondos, se va a hacer infactible en el fondo poder cubrir con esta pensión que mes a mes la otra persona tuvo que cargar con un peso económico de su lado como más fuerte. Entonces eso también, yo creo que estas son como enseñanzas como para ambos lados. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente. A ver, y la responsabilidad en términos del cumplimiento de pensión de alimentos es para ambos, lamentablemente, porque la ley establece herramientas. ¿Y qué es lo que trae aparejado el que yo impulse el cumplimiento? Es que la otra parte va a decir, ah, llevo solamente algunos meses de no pago. Sí, pero es ya un incumplimiento. Entonces, Obvio. no le damos el espacio para la tranquilidad en términos jurídicos. ¿Ok? Porque efectivamente hay una obligación regulada. Y algo súper importante, que no se hace cargo de su propio cumplimiento, es decir, si yo tengo algo regulado y veo que hacia el futuro no voy a tener la posibilidad de ir cubriendo, la nueva legislación frena la posibilidad de interponer demandas de rebaja de pensión de Súper alimentos y de importante. cese de pensión de alimentos si yo mantengo una deuda. Yo debo interponer esas acciones responsablemente. ¿Y qué significa que sea responsablemente? Que sea antes de ingresar en esta morosidad y en este no pago. ¿Ok? Y en el Registro Y Nacional de eso, Deudores, que también hablamos. y en el Registro Nacional de Deudores. Y eso es una nueva garantía
para quienes exigen también el cumplimiento. Es decir, si él no se pone o ella no se pone al día con el pago de la pensión de alimentos, bueno, no vamos a poder regular ni una rebaja ni un cese de pensión de alimentos tampoco. Así es, Cami, y ese punto es súper importante y es como es como la segunda innovación que estábamos comentando. Lo primero que estamos hablando de esta nueva ley es este rol mucho más activo del tribunal como para poder retener fondos y hacer exigible las deudas de pensión de alimentos de cuentas que pueden estar en el banco, en los fondos de pensiones, etcétera. Pero también esta segunda innovación que antes no estaba contemplada, lo que señala la Cami, que es súper importante que las personas que mantengan deudas de pensión de alimentos no van a poder ejercer esta garantía que establece la ley de poder rebajar el monto o cesar en el pago cuando se cumple una edad determinada del alimentario o las condiciones que originalmente se habían pactado para que la persona pague alimentos. Igual aquí, Cami, voy a hacer un mini paréntesis para no acumular tantas preguntas porque tenemos 3 más. Mira, acá me señalan que una persona es la demandada, pero si el caso no está en el Poder Judicial, significa que la mediadora aún no ingresa al caso. Si es así, ¿cómo puedo pedir la cuenta al tribunal? Mi consulta puntual es si haber firmado yo primero el acuerdo, después firmaba el demandado y un hijo mayor de edad estudiando. ¿Podrían demandarme por incumplimiento de pago? A ver, la primera pregunta, si es que la mediadora aún no ingresa el acta de El mediación caso, al tribunal, exacto, eso lo deben consultar directamente en el centro de mediación o con la mediadora que generaron la gestión, porque es obligación de ella primero solicitar la aprobación por parte del tribunal, ¿ok? Y una vez que se obtiene esta aprobación comienza a regir. Y segundo, es que se gestione la apertura de la cuenta, ¿ya? Por parte de la alimentaria o alimentario, ¿ya? Y la segunda pregunta no la entendí, ¿se me la puedes repetir, Nicole? Sí, la segunda pregunta es, si es así, ¿cómo puede pedir la cuenta al tribunal? Como que se abra esta cuenta para que le deposite en el fondo, para empezar a depositar la pensión de alimentos. Ya, ahí, súper importante, con su abogado patrocinante tiene que solicitar los datos del pago a la cuenta del tribunal para realizar el pago por consignación. Realizando el pago, dar cuenta de ese pago al tribunal y que se vayan generando las instancias para que el tribunal lo tenga presente, ¿ya? Pero ahí van a requerir de la coordinación, me imagino yo, más de confianza con sus abogados, ¿cierto? Para que realicen esa solicitud, porque es una solicitud al tribunal de información bancaria para efectos del pago por consignación, ¿ya? Súper, súper claro. Y la última pregunta que ella señala, porque en esta misma pregunta dice, mi consulta puntual es de haber firmado yo primero el acuerdo, podrían demandarme por incumplimiento de pago. Es que yo creo que ahí se retrotrae a lo que tú primero señalaste, que esta mediación tiene que estar efectivamente aprobada por el tribunal, se tiene que abrir la cuenta para hacer el depósito y ahí recién se podría entrar en un incumplimiento de pago si es que la persona no hace los depósitos cuando corresponde. ¿Claro? Exacto, exacto, tal cual. Y ojo, si es que esta mediación todavía no está aprobada por el tribunal, hay que tener ojo porque entonces no está regulada todavía la obligatoriedad. Y es súper importante que el tribunal la apruebe porque el hecho de aprobarla implica que se ajusta a los parámetros que la ley establece. Y si es que no está aprobado todavía, entonces instan, como les mencioné, con la mediadora particular que realizaron la gestión o con el centro de mediaciones para consultar el estado de esa causa. Claro. O sea, hasta que no quede aprobada por el tribunal, todavía no tiene la validez de una sentencia como de un tribunal, como lo que habíamos mencionado al principio de esta sesión. Ya, y aquí hay otra pregunta que dice, se fijó un monto por el tribunal considerando a 2 menores, pero desde hace algunos meses el demandado tiene el cuidado personal de uno de ellos. ¿Se puede solicitar rebaja o se objeta la liquidación o mejor demandar de alimentos a la otra parte? Es una súper buena pregunta. A ver, se pueden hacer todas, ¿ok? Si yo tengo el cuidado personal de uno de los alimentarios, de hecho, bueno, entonces lo que tengo que hacer es demandar el cuidado personal para que jurídicamente quede radicado en mí y de esa manera me habilita a mí a demandar de pensión de alimentos a la otra parte y por otro lado, esa misma circunstancia sea el fundamento para demandar la rebaja de la pensión de alimentos que ya tengo regulada. ¿Ok? Claro. Son 3 acciones, las 3 implican que se judicialice sí o sí, porque es muy difícil que con 3 materias se llegue a un acuerdo de mediación, y además que yo tengo que acreditar al tribunal
cuál es el cambio de circunstancias para la rebaja y cuál es el cambio o lo que a mí me habilita para la solicitud de alimentos. Y ahí nos centramos en un solo elemento, que es tener el cuidado personal regulado. Claro. Sí, súper importante eso, como que al final, como que la realidad se tiene que reflejar en las sentencias y se tiene que reflejar en lo que se regula, porque efectivamente, si uno tiene si uno tiene más gastos, la idea es que obviamente, si los hijos tienen más necesidades, la idea es que esa pensión aumente formalmente. Si es que el papá está con una situación económica disminuida o la mamá que paga la pensión está con una situación económica disminuida o el hijo o hija ya no tiene las mismas necesidades económicas porque en el fondo ya las ha ido resolviendo, la idea es que ese monto se rebaje, o sea, que todo lo que ocurre en la realidad, que va variando en el tiempo, se vaya modificando y vaya quedando esta constancia en el tribunal, eso es como un punto súper clave. Y aquí hay una pregunta, pero que está relacionada con una duda, porque yo creo que aquí no se entendió la respuesta que dimos, Cami, donde dice que, no entendí bien, dice la persona, la pensión de alimentos debe ser cubierta por ambas partes, o sea, si yo de mutuo acuerdo, como mencioné anteriormente, la madre igual debe aportar la misma cantidad en la cuenta de ahorro de nuestro hijo, ahí la respuesta es no. Y ahí la Cami les va a explicar por qué. Exacto, no es que la parte que tiene el cuidado personal deba aportar a la misma cuenta que ella es la titular o que él es el titular, sino que al momento de la regulación del monto, el tribunal debe tener en consideración las necesidades, el monto de esas necesidades, la proporción en que cada una de las partes aporta a esas necesidades, ¿ok? Y las capacidades económicas. Esto quiere decir que si las necesidades son 10.000 pesos, y las capacidades económicas son súper similares, las partes deben concurrir a esos 100.000 pesos en igual proporción. Por lo tanto, lo más probable es que se regulara una pensión de 50.000 pesos para la parte que no vive con el alimentario. Esa es la forma, ¿ok? No Claro. Es que quien vive con el alimentario debe depositar en la cuenta, sino que es antes. Antes de que se regule un monto, yo tengo que tener en consideración las capacidades económicas y las necesidades para este monto regular y de la manera en Claro, que porque cada ahí, parte contribuye a esas necesidades. claro, Cami, porque ahí en el fondo el tribunal entiende que la persona que tiene el cuidado personal mes a mes está incurriendo en gasto y día a día está Exacto. incurriendo en gasto con los hijos. Les está comprando las colaciones, está pagando el colegio, los está transportando, los está vistiendo. Entonces, esa plata que en el fondo la persona está invirtiendo, que es la persona que tiene el cuidado personal, el tribunal la considera como que es lo del día a día que se va gastando y la parte que no vive con el hijo o hija, en el fondo tiene que hacer un aporte monetario específico para que se entienda en el fondo que está contribuyendo a cubrir estas necesidades. Cami, estamos ya como dentro de la hora de cierre, pero yo quería como que cerremos este tema. Igual si hay más preguntas, tenemos un ratito más para responderlas, porque igual hemos tenido súper buenas preguntas y muy buena participación de los asistentes y de las asistentes. Y en ese sentido, también como hablar un poco del tema del cumplimiento, porque la persona que ya está como deudor o deudora de la pensión de alimentos quiere resolver este tema. Tiene muchas ganas de resolverlo porque hoy día efectivamente las medidas de apremio son súper exigentes, ya estuvimos hablando del tema de las retenciones que puede hacer el tribunal, hay otras sanciones más que las vamos a explorar también en otra sesión que vamos a realizar también para que se puedan conectar, pero a mí me queda como esta sensación también de que de repente el deudor se siente, o la deudora se siente un poco desamparado y dice como, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo hacer? Ok, a ver, quien tiene la condición de deudor de una pensión de alimentos, hay dos caminos. El primero es obviamente total de la deuda, ¿ok? Luego de haber realizado todas estas gestiones de objeción a la liquidación en el evento que no se condiga con lo que ustedes efectivamente han pagado. Y segundo, está la posibilidad de generar una propuesta de pago. Nada con alguien que los acompañe en la tramitación de una causa, porque se debe ajustar sus técnicas para que sea un acuerdo que en el futuro deban cumplir. Se debe encargar la educación a través del propio tribunal a la otra parte para que exponga lo que concierne a sus derechos, ¿cierto? Si está de acuerdo, si es que no está de acuerdo, si es que tiene otra propuesta, ¿ok? Y luego de eso que el tribunal tome una decisión. ¿Para qué? Para que esta propuesta de pago impida el decreto de apremio, ¿okay? E impida
que se regule, ¿ok? Y se llegue a un acuerdo por esta deuda, que en definitiva sería lo más sano para ambas partes. ¿Por qué? Porque ya no existiría este desgaste en solicitudes de herramientas para exigir el cumplimiento, sino que ya tengo un acuerdo. Y si ese acuerdo se ajusta a mis necesidades y lo puedo comenzar a percibir y por otra parte lo puedo comenzar a pagar, es una súper buena alternativa. Súper, sí, y efectivamente nosotros en Total Abogado ahora, como en atención a este tema, estamos fortaleciendo como una nueva asesoría que se va a orientar a apoyar el cumplimiento de las deudas de pensión. Entonces, en ese sentido, Cami, te agradezco mucho, como toda la información que nos has entregado, súper útil, súper valiosa. Yo creo que igual nos quedan algunos puntos de la nueva ley, pero igual en atención al tiempo de todos, las podemos explorar en otra sesión. No sé si acá dentro de los asistentes que tenemos hay más dudas o comentarios también respecto a esta sesión que realizamos con la Cami. No sé si ahí vamos a dar como un par de minutos y también recordarles que por haber asistido a nuestro webinar tienen un 15% de descuento si quieren contratar un servicio legal con nosotros. Ahí, un segundito. Nosotros igual vamos a estar en contacto con ustedes, les vamos a estar enviando la información y las personas que necesiten en el fondo asesorarse y acompañarse por abogados expertos en esta materia lo pueden hacer. De hecho, la Cami está ahí en un área de asesoría importante, recibe consultas diarias sobre esta materia, que es súper, súper relevante. Así que eso, Cami, no sé si tienes ahí alguna observación, algún tip extra, algo que nos quieras comentar antes de dar cierre a nuestro webinar. Sí, que sean capaces de ser responsables en la acción que tomen. Y eso yo creo que es la de mayor relevancia. La ley establece herramientas, pero deben ser bien ejecutadas. No pongamos sobre la ley una carga que sea de estigmatizar, sino que hagamos cosas para que funcione. ¿Y cómo se hacen esas cosas? Estando bien asesorados y realizando el impulso procesal. Eso es algo súper técnico, pero generalmente es lo que efectivamente trae resultados. Allí tenemos un comentario adicional. Aquí sale. Muchas gracias, muy buenos consejos, muy claros. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así que vamos a estar en contacto, vamos a estar permanentemente subiendo información. También tenemos un ebook que lo pueden descargar directamente desde la página de Total Abogados, que tiene que ver con la pensión de alimentos, una guía. Es cortita, es fácil de leer, está escrita en un lenguaje súper sencillo también para que puedan conocer un poco más tanto sobre el Registro Nacional de Deudores, que no lo alcanzamos a abordar como en profundidad, pero estuvimos hablando ahora de los nuevos aspectos de la ley de pago efectivo, de la ley 21.464. Así que felices también de que puedan estar como conectados con nosotros y ponernos al día con nuestra información. Perfecto, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao.